Moca, ¿cómo estás, Edgardo? Buen día. ¿Qué tal, Barra? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo andás? Y con un frío bárbaro, ¿viste? Sí. No se puede salir a la calle porque te congelás. No, y adentro de las casas tampoco se puede encender mucho las estufas porque te fundís. Así que el frío... Es una trampa mortal. Estamos jodidos, Edgardo. Bueno, Edgardo, ¿estás viendo cosas? ¿Vos leés? Te pregunto en serio, porque yo trato de aislarme, ¿viste? De no ver mucha noticia. Como que bueno, hoy veo, mañana no, hoy veo un poquito, mañana no. Bueno, es muy sabio eso, Barra, ¿eh? Es muy sabio. Yo soy una... lo mío es una paradoja, porque en general me llama para preguntarme qué opino de lo que pasa. Sí. Y no son pocas las veces en las que yo siento que no sé bien lo que pasa, porque no se puede estar metido en el... Por lo menos no se puede, no sé, yo no puedo estar metido en el vértigo de la información de los detalles, porque aparte no son informaciones, no hay ninguna sorpresa en la información, porque todas las informaciones apuntan a una realidad cada vez peor, ¿no? No quiero arruinarle la mañana a nadie, pero esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Sí. Y es verdad que, nada, ese tipo de insumo periodístico, por decir algo, no te informa de nada, digamos, te va contando la minucia de cada día, la minuta. Te predispone para la confusión, además. Uh-huh. Porque se amontonan los hechos, y no todos los hechos son acontecimientos. Los acontecimientos son muy especiales, muy excepcionales en la vida de los países, en la vida de las personas. Los acontecimientos no ocurren a cada minuto, pero la información está obligada, está organizada en torno al minuto a minuto. Entonces, bueno, por eso cuando a mí me dice el periodista Edgardo Moca, yo digo, la verdad es que no, no porque subestime y porque no aprecie la importancia del periodismo. Simplemente yo no tengo esa vena, no va por ahí lo mismo. Claro. Moca, ¿viste alguna... Bueno, y hablando de qué vemos y qué no vemos, ¿viste algo? El show del Pacto de Mayo. Y el pacto, viste que yo le preguntaba el otro día a los chicos, que ellos sí están informados y son periodistas, sobre si alguien cree que ese pacto, que ese consejo, porque eso va a ser un consejo, el Consejo de Mayo. Sí, no está para que crean. La pregunta tuya es la pregunta central. Digo, yo lo que estoy convencido es que nadie cree en eso. Nadie cree en eso. O sea, en lo que sí se cree, que el circo que armó Milei y compañía es un circo destinado a ocupar espacios, ocupar tiempo, poner supuestos, inventar acontecimientos. Una vez que lo escuché a mi querido Pepe Nun, al desaparecido y querido Pepe Nun, sí, hablar del acontecimiento, o sea, los aniversarios, por ejemplo, es el 50 aniversario de no sé qué historia. Entonces ahí el pueblo, pongamos que sea un pueblo, entonces ahí va a ocupar los hoteles, va a vender, va a producir más que lo habitual. Entonces hay que producir un acontecimiento que rompa el hilo natural de los acontecimientos, de las cosas reales que pasan, y se permita alrededor de ese acontecimiento realizar un viaje en el sentido de la opinión pública que dura, con mucha suerte, unas horas, porque... Ojalá en Argentina la convocatoria a un gran acuerdo, a un gran pacto, pudiera durar en el candelero, qué sé yo, 10 días. Yo me conformo. En la Argentina de Milei, si algo que se anuncia desde el gobierno dura 10 días, es una performance inesperadamente buena. Ahora, sí, Edgardo, si a mí me convocan a firmar un pacto que no dice nada, y a formar parte de un consejo que yo estoy convencido de que no va a hacer nada, a producir ninguna cosa, y voy y lo firmo, soy un hijo de puta. Bueno, yo en la política trato de evitar el juicio moral. Ajá. El juicio moral es inevitable, el juicio moral es inevitable. En última instancia, sí, son unos hijos de puta, por supuesto. Pero digo, el centro de la mirada no está en
es una mentira y una maldad, sino en qué tipo de recursos se está apoyando, ¿no? Un gobierno que prometió dar vuelta a la realidad de la Argentina como una media, termina juntando un grupo de trasnochados, parte de los cuales salió enojado. Macri salió enojado porque pensó que le iban a hacer un homenaje a él central y no le dieron ni bolilla. Sí. Digo, todo termina siendo a quién trataron bien, a quién trataron mal, quién fue, quién no fue, porque muchos no fueron también, ¿no? Sí. Muchos fueron. Medalla de reconocimiento a los que no fueron, porque por lo menos quiere decir que hay gobernadores que tienen cierta dignidad, cierto respeto por la función para lo que el pueblo los eligió. Digo, no creo que ninguna provincia haya elegido al gobernador para que se disponga, porque sabe que, por ejemplo, es una persona muy dispuesta a firmar acuerdos que no tienen ninguna importancia. En general, en las elecciones no se promete que se van a hacer cosas que no tienen ninguna importancia. Bueno, el pacto no tiene ninguna importancia. Alguien puede decir, bueno, pero sí la ley bases. Yo querría ver si dentro de 2 años se acuerda alguien de la ley bases. De lo que nos vamos a acordar es de todo el destrozo que se va a hacer sobre la letra, sobre lo que permite la letra de la ley bases, todas las quitas que se van a hacer en el rol del Estado en distintos niveles para perjuicio de la sociedad, pero eso va a hacer no que se recuerde a la ley bases, sino que se repudia la ley bases, porque la ley bases le va a costar plata a los jubilados, le va a costar plata al pequeño empresario, a los trabajadores, a los sindicatos, le va a costar derechos a toda una franja de la sociedad que fue manipulada de una manera grosera, ¿no? Porque se habla de una especie de refundación de la Argentina por un escrito que dentro de 6 meses no lo va a recordar ni que lo redactó. Edgardo. Sí. ¿Qué tal, Lautaro? Te saludo. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. En esto que estamos planteando el tema del pacto de mayo, que si no me equivoco dijiste que era un circo, ¿puede ser? ¿Usaste la palabra? Sí. Si no lo dije no importa, porque lo pienso totalmente. Bueno, está bien. No, yo igual pienso lo mismo. ¿Cuánto más? Porque también hablamos de que no se ve o no se visualiza una mejora, tanto ni del periodismo ni de la realidad tangible de las personas. Yo creo que importa más la realidad tangible de las personas y que la mayoría de la gente hoy no siente que está peor, más allá del factor esperanza que tanto se nombra, ¿no? Así es, y hay encuestas que sostienen eso que estás diciendo. Sí. ¿Cuánto tiempo más se puede hacer circo para tapar una realidad? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Hasta cuánto puede tirarse algo así? Sí, eso es una pregunta que no tiene, obviamente vos la formulás, la mandás al aire. Estoy seguro que sabés que no tiene ninguna respuesta a eso. Sí. Porque el problema del tiempo se ha convertido en una cuestión angular, en una cuestión principal para los argentinos y argentinas. Porque en ese cuánto tiempo hay personas que, por ejemplo, en el día de terrible frío que estamos sufriendo acá en la ciudad de Buenos Aires, van a pasar privaciones terribles, dolores terribles, y va a haber enfermedad y muerte, porque el Estado no va a mover un dedo en defensa de la vida de las personas. Ya olvidémonos de los derechos, de la felicidad, y olvidémonos de todo. La vida está en riesgo, la vida está en riesgo porque nadie se ocupa de asegurarle a la gente, a las personas, a los individuos, las condiciones básicas de dignidad y de seguridad frente a los malos desempeños, digamos, de los gobernantes y a los accidentes que la propia naturaleza produce en términos de, por ejemplo, de temperatura o de lluvias o de temporales. Un estado que desaparece es un estado en el que cuando se produce una lluvia inesperada, torrencial y devastadora, te tenés que arreglar como podés. Te tenés que arreglar como podés. En última instancia, yo no digo que esto sea universal, que ya esté pasando, que esté pasando en plenitud, pero un proyecto político que se presenta como enemigo del Estado y destructor del Estado es un gobierno que promueve la muerte.
que promueve el amor. Después puede producirse la muerte o puede no producirse, pero el Estado la promueve, se desentiende de la vida. Entonces, el tiempo que vos planteás en tu pregunta, la pregunta tuya es la pregunta central de la política para mí. ¿Cuánto puede durar esto? Esa pregunta es central. ¿Cuánto puede durar esto? Yo no concibo que Argentina pueda estar mucho tiempo en un orden de decadencia económica, de deterioro social, de desconcierto político, de vacío de la palabra, de vacío del significado de la palabra, que finalmente es la cuestión. Cuando habla Milei, ¿quién le da crédito a Milei? Yo sé que hay un grupo de la sociedad, un sector de la sociedad que le da crédito, pero también sé que todos los días el sector es un poco menor, y no hay nada a mi vista, de mi pretensión de analista político, ninguna cosa que a mí me pueda parecer de lo que está ocurriendo que me sugiera la duda sobre en qué dirección va la Argentina. No hay, yo no encuentro las razones de ninguna duda. Esto va para peor y de un modo desastroso y sin antecedentes por su gravedad. Me refiero a lo económico-social, porque después el terrorismo de Estado es otra cuestión, que dicho sea de paso, no pierden la oportunidad de revivirlo simbólicamente como hicieron ayer en el festejo del 9 de julio. O sea, bien Milico, bien volviendo a las tradiciones que se habían suspendido correcta y noblemente, las fanfarrias, nunca tan bien usada la palabra, ¿no? Las fanfarronerías de ciertos círculos militares golpistas y dictatoriales convertidas en una hazaña, en algo positivo. Esto no tiene nada de bueno, ese es el problema que hay en este momento en la Argentina. A mí me gustaría conversar con la gente que dice que lo volvería a votar a Milei, que me expliquen por qué. Sí, yo me saco todos los prejuicios, todas las fórmulas ideológicas, estoy dispuesto a entregar mi corazón, como pediría Fito Páez. A ofrecer mi corazón, decía Fito Páez. Edgardo, sí. Te traigo a una discusión que tuvimos acá, que tuve yo con Dipi, de la cual yo no sé si no nos entendimos bien, yo no lo entendí, no nos pusimos de acuerdo, a ver, y creo que Lautaro me ayude a reproducirle por lo menos una parte de la discusión, que Dipi planteaba algo así. A ver, Lautaro, vos andás diciéndome si es así o no. Sí, pues no quiero ser injusto con Dipi, que no está, si no me encantaría que lo hiciera él. Que él planteaba que parte de los que parte del problema que estamos teniendo, es que la oposición no tiene proyectos. No tiene proyectos alternativos claros para pelearla desde el Congreso, y eso, digamos, que es un espacio que se le deja al gobierno de Milei que no debería de tener. ¿Es así, más o menos, lo que decía Dipi? Sí, Dipi hablaba del proyecto político que tiene Javier Milei, y ahí se planteó una discusión sobre qué es el proyecto político de Milei. Si no estoy equivocado, a eso te referís también. No me acuerdo de esa parte. Ese fue el debate principal, creo. El debate fue que no tiene un proyecto político, y Dipi ofendía que sí tiene un proyecto político. Sí, pero no me quería meter en esa parte. Creí que era eso lo que... Sino más en esta de la debilidad o cuánta responsabilidad le cabe a la oposición al no tener proyectos para presentar. Bueno, yo no coincido con jerarquizar ese problema, porque la oposición está sufriendo los resultados de una derrota política y electoral, y me parece que, por lo menos en lo que concierne a la oposición peronista, hay 5 vitales que deben ser muy considerados, porque no sé de dónde puede surgir un proyecto sin, por ejemplo, la disciplina partidaria que ha adquirido el bloque del peronismo y sus aliados. Es una sorpresa política de la que nadie habla. Falta que 2 o 3 personajes menores voten por el proyecto del gobierno y contra el proyecto de la oposición, para que se hable de la traición del peronismo. El peronismo siempre fue traicionero. Yo creo que hay que serenar los ánimos, porque la oposición, el otro día tuvimos el acto de San Vicente, la intervención de Arce, la presencia de toda una amplia gama del peronismo bonaerense y de fuera de Buenos Aires. Yo creo que eso es un proyecto.
Porque el problema es que creemos que el proyecto tiene que decir el año que viene vamos a recuperar el dragado de esto, del otro, el proyecto de refinanciación. Son todas parcialidades. El proyecto es la personalidad de una fuerza política. Y yo creo que acá se está insinuando algo, por el contrario, muy novedoso, que es un peronismo muy cohesionado, política y sindical y legislativamente, y un tercer actor que algún maledicente podrá llamarlo radicalismo. Y yo puedo decir que se llene ese vacío con la interpretación que cada uno quiera, pero hay una parte de la política argentina que no está convencido de que en la querella entre la derecha entreguista pro-norteamericana incondicional y el peronismo no hay otra cosa que está en disputa. Yo creo que sí hay otra cosa que está en disputa, y creo que lo que antes se llamaba Unión Cívico Radical y ahora se sigue llamando, pero obedece a una lógica y una realidad. Y no digo ahora porque ganó Milei, digo ahora desde la Convención de Gualeguaychú del 2015, cuando se decidió apoyar a Macri. De ese radicalismo, absolutamente, de ese radicalismo nadie hubiera dicho, che, qué bueno sería contar con la alianza con los radicales. La alianza con ese radicalismo no tenía ningún destino. Y yo creo que ahora empieza a haber un rumor en el interior del radicalismo, muy tímido, muy pálido, porque el radicalismo ha empalidecido, pero que puede reanimar la famosa idea de la unidad amplia, que alguna vez formuló Cristina Kirchner, que la formuló entre otras muchas veces el día que anunció el apoyo a la candidatura de Alberto, cuando dijo que el país no era el mismo, que la región no era la misma, que había cambiado para peor, y que eso exigía una amplia unidad para ganar las elecciones y una unidad más amplia para ejercer el gobierno. Nadie se acordó durante estos 6 años de eso que dijo Cristina Kirchner, y ni la propia Cristina Kirchner se acordó de esto. Más bien, había poderosas presiones para abandonar todo terreno de diálogo que no fuera con el núcleo duro de la experiencia de Néstor y Cristina. Que la experiencia de Néstor y Cristina tuvo como principal luz, como principal luminosidad, la generosidad para abrir las compuertas de la política, expresada como creo que nunca en la historia argentina, la historia que yo conozco, me refiero a la que viví, expresada como nunca en los festejos del segundo centenario de la independencia. Ese es su proyecto político. Proyecto político sería volver a encontrarse con ese clima, con esa representación, con esa potencia. Y yo creo que estamos muy lejos de eso. Yo no tengo un triunfalismo ingenuo, estamos muy lejos de eso, pero empezamos a torcer una tendencia, la tendencia a que el enemigo está dentro nuestro. El enemigo está dentro nuestro porque es demasiado débil, o demasiado loquito, o demasiado esto, o demasiado lo otro. Eso yo no sé si ya se puede hablar de una tendencia, pero el acto de San Vicente ya forma parte de algo distinto. Sí, claro que sí. Edgardo, ¿la seguimos la semana que viene? Dale, gracias, chef. Gracias a vos, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Edgardo Moca charló con nosotros. Vamos para escuchar un poquito de música y después, una tanda. Bueno, y después volvemos.